A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. A esta hora saludamos a Teodoro Crisolo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE, que se encuentra en Moyobamba, en la región San Martín, y le agradecemos, como siempre, la amabilidad de compartir esta secuencia Radar Económico. Qué gusto saludarte, Teodoro. Un fuerte abrazo, saludos, buen día. ¿Qué tal? Buen día, José, ¿cómo estás? Vamos a hablar ahora sobre los indicadores sobre la producción en el país, ¿no? Y cómo implica en la producción la reducción y el crecimiento, ¿no? ¿Qué efectos tiene esto? ¿Qué factores influyen? Sí, ya esta semana tanto el INEI como el Banco Central de Reserva han publicado los indicadores de producción del primer trimestre, ¿no? Y muestran justamente que la economía peruana acumuló un retroceso anual de 0.4% durante estos 3 primeros meses del año, y básicamente se atribuyen a todos estos efectos que generó el estallido social y las anomalías climáticas durante estos primeros meses, ¿no? Pero un aspecto muy importante de toda esta figura que se ha publicado es que cuando uno revisa los datos, el principal determinante del resultado negativo que ha tenido la economía durante el primer trimestre ha sido la marcada caída de 12% de la inversión privada, según cifras recientemente publicadas por el Banco Central de Reserva, ¿no? Esto ya desde el IPE lo veníamos anticipando desde hace algunas semanas, ¿no? Debido justamente a este contexto caracterizado por la ausencia de más proyectos que reemplacen la envergadura de grandes inversiones en el sector minero, como por ejemplo Quellaveco, ¿no? Entonces nosotros hemos visto, ya que el consumo interno de cemento, por ejemplo, tuvo su mayor desplome desde las últimas décadas en este primer trimestre. Y además también a esto se le suma que justamente no solo ha sido la inversión minera la que ha caído, sino también las cifras sectoriales revelan que todos estos choques han perjudicado también a la inversión no minera, sobre todo al gasto de autoconstrucción de las familias, ¿no? Entonces, básicamente el resultado, la composición de este resultado tiene efectos negativos porque si no hay inversión, ya como lo hemos venido diciendo varias veces en el programa, no va a haber, digamos, la capacidad del sector privado para generar los empleos que se requiere para que las personas puedan tener acceso a mayores oportunidades laborales, ¿no? Pero oportunidades laborales de calidad, que ofrezcan, digamos, condiciones lo suficientemente buenas, lo suficientemente óptimas para que puedan cubrir sus necesidades básicas, ¿no? El desarrollo de la producción, Teodoro, va asociado al crecimiento económico. Efectivamente. Más producción genera mayor crecimiento económico genera empleo, mayor empleo genera ingresos, y mayor ingreso hace mucho más sencillo que puedan las personas salir de una situación de vulnerabilidad o salir de una situación de pobreza que lamentablemente en el 2022 se incrementó, ¿no? Ahora, ¿qué efectos puede tener en lo que resta del año esta incertidumbre que tenemos en el día a día, ¿no? La caída en el nivel de inversiones 12% no es poca cosa, ¿no? O sea, ¿qué efectos puede tener? ¿Cómo revertir esta situación? ¿Se está revirtiendo o no? Los datos de producción han sido complementados esta semana también con la publicación de algunos otros indicadores del mes de abril, ¿no? Y lo que vemos, por ejemplo, en el mes de abril es una caída todavía bastante fuerte del consumo interno de cemento, de los despachos de cemento, que es el principal indicador que aproxima el desempeño de la inversión del sector privado y público en la construcción. Y este indicador lo que muestra es una caída nuevamente de doble dígito, ¿no? De 17% en los despachos de cemento, lo cual te hace prever de que la debilidad que tuvo la inversión privada durante el primer trimestre y que llevó justamente a que la economía peruana caiga, digamos, 0.4%, podría prolongarse también en cierta manera en el segundo trimestre. Y esto evidentemente podría hacer de que revisemos aún mucho más a la baja nuestro pronóstico de caída de la inversión privada para el 2023, que lo tenemos en una caída de menos 3%.
¿no? Sin embargo, digamos, todavía estamos ahí calibrando nuestros modelos, estamos aún revisando estos resultados y ya próximamente podremos dar una mayor claridad sobre el desempeño que esperamos a futuro en el 2023, ¿no? En el resto del 2023. ¿Esto qué apuntaría? Que también otro sector afectado sería el sector construcción, que sería fuertemente golpeado si sigue esta tendencia. Sí, lo que el Banco Central también ha mencionado en su último reporte es de que no solamente, digamos, se ve una ausencia de grandes proyectos en el caso del sector minero, ¿no? Sino de que también existe una reducción de las inversiones en otros sectores, como por ejemplo en la industria, ¿no? También, por ejemplo, en el sector energía, ¿no? Hay algunas cosas que de alguna manera ahí también están complementando la caída en el sector, digamos, de toda la inversión privada. Sin embargo, el principal factor dentro de todo este retroceso de la inversión no minera es justamente la manera en cómo el entorno de bajo crecimiento, altos precios, mayores costos de construcción, mayores tasas de interés han afectado justamente al gasto que hacen las familias, por ejemplo, para levantar su segundo piso, para poder desarrollar esas obras más o menos residenciales que recurrentemente ayudan a sostener el componente no minero de la inversión, ¿no? Digamos, esto es un poco la figura que de manera sectorial nos está dando las cifras de inversión privada del primer trimestre del 2023. Ahora, el otro tema, Teodoro, y me gustaría que nos ilustres, mucho se habla del crédito por consumo, y estamos creciendo por el crecimiento por consumo, ¿no? Pero también hay que ver el crecimiento ya por productividad, por sectores que son precisamente los que apalancan una mayor capacidad de generación de empleo, los que generan mejores condiciones de desarrollo, ¿no? ¿Cuál es esta diferencia entre el crédito por consumo a un crecimiento por productividad? Sí, justamente lo que mencionas es muy importante, José, porque en realidad el crecimiento por sí solo no es necesariamente, digamos, el principal camino necesariamente para poder llevarte a una mejor condición, para poder recuperar las condiciones de vida o generar mayor bienestar. El crecimiento tiene que basarse principalmente en la inversión privada. ¿Y por qué es esto? Porque la inversión privada no solamente te genera, digamos, un efecto dinamizador en el corto plazo, sino de que te genera también una mejora en la capacidad de crecimiento del país hacia futuro, ¿no? Mayor inversión genera mayores niveles o mayores motores de desarrollo, mejora la capacidad productiva del país y por lo tanto también eleva la capacidad de crecer del país en el largo plazo, lo que denominamos nosotros el crecimiento potencial, ¿no? Lo que denominamos los economistas el crecimiento de largo plazo que puede tener un país. Y el principal camino a través del cual lo también beneficia a esta capacidad de crecimiento no solamente es porque acumulas más capital, ¿no? Porque generas, digamos, mayores obras, porque generas, digamos, mayor dotación de recursos de maquinaria y equipo para las empresas, para las familias, sino también porque elevas la manera en cómo las empresas y las familias utilizan sus recursos de producción. Aquí me refiero básicamente a la productividad, ¿no? A la forma en cómo el desempeño de la economía puede verse favorecido, digamos, no solamente por, digamos, por sudar más, sino por ser también más inteligentes en la manera en cómo crecemos, ¿no? Entonces, eso es, digamos, un aspecto muy, pero muy importante en la manera en cómo crecemos, ¿no? Mientras sigamos creciendo o mientras el crecimiento se sostenga básicamente en consumo, ¿no? Que son motores relativamente transitorios, el crecimiento no va a ser lo suficiente sostenible para poder asegurar el retorno de las personas que han caído en la pobreza, por ejemplo, a menores niveles de vulnerabilidad, ¿no? Que eso es justamente lo que se está tratando de buscar, digamos, con este mayor crecimiento. Y cuando vemos, por ejemplo, la historia también reciente del país, cuando hemos nosotros crecido a tasas bastante altas, ¿no? Durante la década de los 2000, estábamos básicamente en nuestro crecimiento basado en ¿qué cosa? En el desarrollo de grandes proyectos de inversión. Y también eso no solamente se traducía, digamos, en mayor crecimiento de por sí, sino también se traducía en mayor incremento de la productividad, ¿no? Ese 6-7% al que crecíamos venía también una parte relacionada a esta mejora en la capacidad productiva del país. Entonces,
esa fórmula es la que tenemos que ver la manera en cómo repetir si es que queremos reducir los niveles de pobreza por lo menos en la siguiente década a los niveles que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Ahora, es bienvenida la inversión pública, pero es insuficiente frente a lo que necesitamos como inversión privada. De toda la inversión en el país, el 25% es inversión pública y el resto, que ya vendría a ser el 75%, es inversión privada, ¿no? Entonces, si bien es cierto, existe, digamos, un fuerte impulso por el lado de la inversión pública que está creciendo en abril a doble dígito, ¿no? El problema está de que la fuerte participación del sector privado dentro de la inversión hace justamente de que sea insuficiente un crecimiento de la inversión pública para poder contrarrestar una caída, por ejemplo, de doble dígito de la inversión privada, que es básicamente lo que ocurrió en el primer trimestre, ¿no? Ahora, finalmente, Teodoro, la semana pasada se dieron a conocer las cifras de parte del Instituto Nacional de Estadística e Informática sobre pobreza monetaria, ¿no? Y hay un tema que es importante siempre recordarlo, siempre remarcarlo, ¿no? ¿Cuántos años serían necesarios para nuestro país para que la pobreza retorne a los niveles del año 2019? Que sin ser óptimos, por lo menos estamos en una senda de ir disminuyendo las tasas de pobreza y pobreza extrema. ¿Cuántos años estamos necesitando si es que seguimos con ese nivel de crecimiento? Sí, nosotros hemos realizado desde el Instituto Peruano de Economía una serie de análisis para evaluar qué tanto nos vamos a demorar en retornar a los niveles de pobreza que teníamos antes de la pandemia, en el 2019, ¿no? Y antes de que se publiquen estos resultados del 2022, nosotros consideramos como escenario base, ¿no?, de que nos tomaría por lo menos 2 décadas retornar a los niveles de pobreza prepandemia si es que el Perú continuaba creciendo 2% por año. Sin embargo, dado de que ahora en el 2022 se ha incrementado la pobreza, digamos, en casi 2 puntos porcentuales, ahora el crecimiento de 2% hace de que prácticamente nos tome por lo menos 3 décadas reducir la pobreza de 27.5% a 20%, que era la tasa de pobreza que teníamos antes de la pandemia. Y, digamos, esto es, digamos, considerando solo retornando a los niveles prepandemia, es decir, por lo menos a los niveles prepandemia. Entonces, el problema está en que, digamos, esta valla no es lo suficientemente, digamos, optimista, por así decirlo, ¿no? Deberíamos, en todo caso, estar apuntando mucho más, a reducirla por lo menos a 15, 10%. Eso nos tomaría muchísimo más. Sin embargo, un aspecto, digamos, de nuestras proyecciones es de que también ilustran la manera en cómo, si es que crecemos por lo menos a tasas de 5 o 6% por año, que digamos ese debería ser el objetivo, podríamos reducir ese tiempo de 30 años a por lo menos una década, ¿no? Entonces, igual va a ser bastante largo, pero estos cálculos y estos escenarios muestran o ilustran la manera en cómo tenemos que retornar a esas tasas de crecimiento altas que registramos durante las últimas décadas, porque si no, de ninguna manera vamos a poder retornar a los niveles de pobreza que teníamos antes de la pandemia en el corto plazo. La fórmula es crecer y crecer con más inversión privada. Principalmente, porque ese es el principal motor de generación de empleos de calidad que ha tenido el país durante los últimos años. Y un aspecto muy importante, José, es de que ahora la pobreza se sitúa principalmente en las zonas urbanas. Y las zonas urbanas tienen como principal motor de desarrollo las oportunidades laborales que se generan alrededor de todos estos centros urbanos, ¿no? Entonces, ahí es donde, digamos, cobra muchísimo más importancia la fórmula de reducir la pobreza a través de un crecimiento basado en la inversión, en la creación de un clima de negocios lo suficientemente propicio para que las empresas estén predispuestas a arriesgarse a desarrollar grandes proyectos que justamente creen las oportunidades laborales que ahora estas personas que han caído en la pobreza más lo necesitan. Clarísimo, mi estimado Teodoro. Como siempre, muy agradecido por esta comunicación cada viernes a través de Radar Económico, gracias al Instituto Peruano de Economía. Un fuerte abrazo, Teodoro, gracias, muy amable. Un fuerte abrazo, José. Gracias. Conversamos con Teodoro Crisolo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, en nuestra secuencia Radar Económico. Hemos presentado Radar Económico.
Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.